Bueno, buen día, arquitecto Danco Arauz. Eh, Hoy estamos en una de las conversaciones que tenemos con profesionales de América Latina y el mundo, discutiendo este tema o la cuestión de los proyectos de infraestructura de gran porte y sus efectos sobre el territorio. Eh, Estas conversaciones son parte de un proyecto de investigación que se llama Infraestructura y Transformaciones Territoriales en Paraguay 1960-2014. La premisa fundamental del proyecto es que iniciativas de gran tamaño, de gran escala, tienen la capacidad de reconfigurar, tanto para bien o para mal, territorios bastante grandes en periodos de tiempo cortos. Eh, en el caso concreto del proyecto 60PI14, nosotros estamos trabajando en tres espacios geográficos: la triple frontera, que sería el espacio de Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú; el lago Yacyretá y la región de Encarnación Posadas, que fueron recientemente modificadas en las últimas décadas por el proyecto de Yacyretá; y el Chaco Central, donde estudiamos cuatro ciudades, que son Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Mariscal Estigarribia. Uno de los aspectos fundamentales de nuestro estudio es tratar de comprender también casos de estudio internacionales que nos puedan ayudar a entender los desafíos que enfrenta Paraguay a la luz de otros proyectos, otras realidades y otras experiencias. En ese sentido, nos interesa estudiar proyectos que hayan alterado o que probablemente vengan a alterar en el futuro áreas urbanas y territorios. Y nos interesan tanto ejemplos positivos como negativos. O sea, nos interesa aprender de lo que se hizo bien y nos interesa aprender de errores. Eh, Nos interesa conversar sobre posibilidades proyectuales, digamos, proyectos que se puedan hacer en el espacio como arquitectura o diseño urbano. Y también nos interesa discutir mecanismos de gestión o mecanismos institucionales. El día de hoy tenemos la suerte de conversar con el arquitecto Danco Arauz. Danco es un arquitecto boliviano residente en Santa Cruz, graduado de arquitecto de la Universidad Brás Cubas, San Pablo, Brasil, con estudio de maestría en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente por FLACAM, La Plata, Argentina. Actualmente es presidente de la Sociedad de Estudio de Arquitectos en Estudios Ambientales, SAEA. Danco es también docente universitario, ha desarrollado diversos trabajos y consultorías en el área de arquitectura ecológica y ha ganado varios premios en concursos relacionados con espacios urbanos. Ha sido también en su carrera jefe del Departamento de Proyectos Ambientales en el municipio de Santa Cruz. Así que, Danco, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, gracias, buenos días. Danco, para abrir nuestra discusión o nuestra conversación del día de hoy, te queríamos preguntar, ¿podrías comentarnos algunos datos del proyecto que nos quieres comentar? Estos parámetros pueden ser, por ejemplo, el presupuesto, el territorio que afecta, en qué año fue concebido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, gracias, Juan. Lo que quiero comentar es un proyecto de gran importancia que está situado en la parte oriental de Bolivia, en la zona de los llanos, la parte tropical, llamémosle así, o subtropical. Está entre la frontera de justamente el departamento de Santa Cruz con la parte de Brasil, con el Mato Grosso, ¿no? Entonces es una zona fronteriza donde hay un gran yacimiento de hierro, que ha calculado como uno de los más grandes del mundo. La parte boliviana tiene un cerro que se llama el Mutum. El Mutum es un cerro, un gran yacimiento de hierro, que generó una gran expectativa desde hace décadas atrás ya para crear un polo de desarrollo en ese lugar. Históricamente esa zona fue una zona bastante abandonada. Te hablo de hace 50 años atrás, recién hubo un ferrocarril, unos 60 años atrás, recién un ferrocarril que unió Santa Cruz con la frontera brasilera, con Corumbá, y por ende una salida hacia San Pablo y el puerto de Santos para el tema de tráfico de mercaderías, ¿no? O sea, exportación, importación. Entonces, pero antes era una región totalmente olvidada, pero aún así en la época de la goma, los años del 1900, pues aparece una intencionalidad de crear un puerto en ese lugar sobre el río Paraguay y empezar por ahí a descender la navegación Paraguay-Paraná y el río de la Plata y por ende ya al mar, ¿no? Al océano.
Entonces se funda Puerto Suárez, que en su época, en los años 20, más o menos tenía gran importancia como centro comercial. De ahí salían productos manufactureros de acá de Bolivia hacia ultramar y también llegaban por esa vía Paraná-Paraguay, llegaban al lugar. Entonces se convierte en un pueblo muy importante, tal es así que llegan a haber hasta más de 6 consulados, ¿no?, de diversos países en el lugar, genera una dinámica muy importante. Luego entra ya en los años 40, más adelante cae una crisis total, la zona, un abandono, como era abandonada toda la zona oriental del país. Y ya en los años 60, cuando empieza lo que se denomina la marcha al oriente, o sea, empieza el desarrollo hacia el lado oriental del país, y empieza a desarrollarse la agroindustria y otras fuentes de trabajo en Santa Cruz, pues también de nuevo aparece a Puerto Suárez, pero con una nueva expectativa, que era el gran yacimiento del Mutún, ¿no? Ese es un poco el proceso histórico. Y justamente este Mutún se encuentra situado en un contexto interesante y frágil a la vez, porque está rodeado de un ecosistema, que es el ecosistema del Pantanal, ¿no?, que agarra las partes de Paraguay, Brasil y Bolivia, ¿no? Entonces se encuentra rodeado de áreas protegidas, de áreas de fragilidad ambiental, y ahí es donde se quiere desarrollar este gran proyecto siderúrgico que acarrearía a la vez otros proyectos como la petroquímica, una gran hidrovía, el Puerto Bush y otra serie de proyectos de gran impacto. Entiendo. Franco, una pregunta. Tú mencionas que en los años 40 hubo una decadencia económica de la región. ¿Eso se debió a qué proceso, a qué dinámica? Justamente el auge en sí es hasta los años 10, los años 1910, por ahí, que es el auge de la goma, que es mucho más al norte, en los departamentos del Beni y Panta, pero que Santa Cruz recibe muchos beneficios porque mucha gente de Santa Cruz va al lugar y vuelve con dinero, digamos así, ¿no? Pero son más beneficios a nivel particular, privado. Entonces hasta el 10, hasta el 20. Y luego de ahí ya hay una crisis propia del país también, ¿no? Una crisis que solamente era un país exportador, monoproductor del estaño. Entonces entra un periodo de crisis, viene después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo ese periodo, ¿no? Es una economía muy deprimida que también afecta a esta región, que deja de ser un polo, digamos, de comercial, un centro comercial, ¿no? Ese es un poco el contexto. Entiendo. Y solamente queda sobreviviendo de una pequeña ganadería y algo de agricultura. Entiendo. Yo creo que ahí hay también un paralelo posible con la región del Chaco paraguayo, que también hasta los 20, 30 del siglo XX era una región eminentemente taninera, productora de quebracho y de tanino para exportación. Y también ese ciclo económico, digamos, se va terminando, entra en decadencia hacia ese momento histórico, y también toda esa región, digamos, queda económicamente deprimida por varias décadas. O sea, yo creo que hay una analogía ahí bastante importante. Sí. Uh-huh. Entonces, nos refieres que hay, digamos, la expectativa de un gran yacimiento de mineral de hierro. Exactamente, ¿no? Y que eso implica otros proyectos, porque la política sería ya no solamente exportar la materia bruta, sino generar ahí un centro, una siderurgia, para crear ya productos ya derivados del hierro, además una gran petroquímica, una hidrovía, fortalecer la hidrovía Paraguay-Paraná, el Río de la Plata, que ya hay un proyecto existente sobre eso, hay estudios, y establecer un nuevo puerto bien al sur, bien en la parte misma donde está ya casi la frontera entre los tres países, en la colita esa de abajo, ahí tener un puerto Bush, pero que está en medio de una zona de mucha fragilidad ambiental, de grandes bañados, grandes esteros, que ahí es el gran problema, porque hay que unir eso con una ferrovía o con una carretera, y ahí va a ir problema que podemos cortar esos ciclos, ¿no?, del agua que se genera en ese ecosistema. Entiendo. Una pregunta, ¿desde qué año más o menos viene hablándose de estos proyectos y estos proyectos están generando debate social, cultural? ¿Es un tema conflictivo? Sí, a partir de los años 50, fines de los 50, ya empieza la expectativa, y de los 60 propiamente dicho, ya empieza a hablarse del Mutún, ¿no? Te imaginas, ya son casi más de 50 años que se viene hablando, pero muy poco se hizo. Prácticamente era una exploración y una explotación a nivel exploratorio, mejor dicho, ¿no?, de pequeñas partes del yacimiento. Hubo un intento en los años 80, 90, casi el 2000, de hacer ya la siderurgia mediante una empresa brasilera,
pero el gran problema es que su matriz energética iba a ser la leña, porque la siderurgia requiere, ¿no?, mucha combustión. Entonces necesitaban deforestar grandes extensiones de bosque de esa zona, que justamente el Pantanal es hasta sitio Ramsar, ¿no? Consideran una zona de protección ambiental. Entonces, eso iba a ocasionar un tremendo impacto ambiental. Entonces, cuando entra este último gobierno, se opone a eso y expulsa a esa empresa, y la empresa se va al frente, a la parte de Corumbá, que ahí también hay otro gran cerro, que es el Urucum, y el Urucum ya empieza a ser explotado, ahora está a toda marcha la producción ahí, ¿no? Ahora no sé los impactos que habrá generado ambientalmente, pero económicamente le está yendo muy bien a ellos, ¿no? Entonces, de ahí empieza a haber siempre cada tanto estas iniciativas, estas expectativas. La gobernación quiere sacar algunos proyectos, pero todo atoraba en el tema económico, ¿no? Se requiere mucha inversión del capital extranjero para poder mover, ¿no?, este tipo de yacimientos. Entiendo. Te quería preguntar una cuestión relativa justamente a estas, digamos, inversiones o colaboraciones internacionales. Una pregunta era si sabes si estos proyectos de corredores o de infraestructura o el puerto que mencionas están en la agenda, perdón, de IRSA, que es la Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica. Quería saber si Sí, tienes alguna información sobre eso. hay una parte que está contemplada, ¿no?, el IRSA. No tengo los detalles, pero tengo alguna información al respecto que habla que está también dentro de la visión del IRSA, ¿no?, Entiendo. este tipo de corredor. Y otra pregunta que te quería hacer, porque siempre en estos proyectos de infraestructura de gran porte o como estás mencionando, de explotación de recursos naturales, hay un poco una tensión de que el emprendimiento es local, pero se actúa para mercados globales, ¿verdad? O sea, en este momento, ¿quiénes son como los grandes aliados que estarían trabajando con o interesados en trabajar en esa región? Bien, el primer aliado, llamémoslo, el primer interesado, mejor dicho, fue una empresa hindú, ¿no?, de la India, la Jindal. La Jindal, una transnacional que trabaja mucho en estos temas de explotación de yacimientos. Se estableció inclusive una convocatoria internacional, te estoy hablando de ni de 10 años atrás, ¿no? Entonces, una convocatoria internacional, ellos postularon, ganaron, y empezaron a hacer los primeros estudios, los primeros sondeos y empezar a acomodarse, a instalarse en la zona. Entonces eso ya generó un gran boom de inmobiliario, una gran expectativa, esas aspiraciones de la gente de décadas. Parecía que era el momento ya que surgía, ¿no?, este gran desarrollo. Pero la Jindal empezó a fallar en algunas cosas, parece que los contratos no estaban bien hechos con el Estado boliviano, en fin, empezaron una serie de problemas más del tipo legal y algunas partes de incumplimiento, según el Estado boliviano, por parte de la Jindal, que generó que no empiece a funcionar el proyecto. Inclusive también parte de que el Estado tenía que haber tenido ya listo un gran gasoducto para alimentar justamente la matriz energética del proyecto, tampoco había cumplido. En fin, tenemos una serie de problemitas que hacen que se pare el proyecto, termine la Jindal peleada con el gobierno en juicio y sale del país. A partir de ahí hay intenciones parece, de empresas chinas de exportar, de explotar este yacimiento, ¿no? Estaría un poco más entre algunas empresas chinas y algunos intereses de algunas otras empresas europeas, pero predominantemente la parte china, incluso por la parte de apoyo financiero, ¿no?, de los bancos internacionales. Una pregunta, ¿en este momento existe algún actor técnico, universidad, centro de estudio, que sea que esté desarrollando los proyectos? No, ya hay bastante avance, ¿no? A nivel, por ejemplo, de la gobernación está haciendo un departamento, digamos, una dirección que se encarga de desarrollar este tipo de proyectos. La administración regional quiere desarrollar y llega con los estudios de factibilidad, de prefactibilidad. Por ejemplo, el desarrollo de la hidrovía Paraná, Paraguay-Paraná, esa está incluso a nivel ya nacional, había estudios del Ministerio de Transporte y otros ministerios ya de hace años atrás que ya tienen un plan sobre cómo hacer la hidrovía, cómo mejorarla, cómo incentivarla. A nivel de la gobernación también se ha hecho una planificación y se está viendo el ramal de vía férrea que venga de Puerto Suárez hacia Puerto Bush, que estaría más al sur, justamente en ese triángulo donde se unen las tres fronteras, ¿no?, de Paraguay, Brasil
atravesaría una serie de bañadas o sistemas bañados de Tokio. Incluso hay un parque nacional de Tokio. Y entonces una empresa holandesa, como una anécdota, digo que llegó a ser todo elevado, claro, que vaya pasando, entonces no había mucha borde de agua, entonces, pero es sumamente caro. Entonces los sistemas convencionales que habían así de construir deberían hacer, bueno, terraplenes y hacer la carretera, ¿no? Y cada tanto para que pase el agua, porque esa zona hay mucho flujo de agua. En época seca está poca agua, en época de lluvia crece el río Paraguay, crece el otro río Vicente, y sigue como es parte de su ecosistema y función. Entonces hacer una vía así, donde va a tirar un gran agua en medio, tendría mucho impacto. Entonces todavía sigue funcionando, pero ya hay proyectos desarrollados por esa hidrovía, e incluso para el puerto, que había también, ahorita hay solamente una pequeña guarnición militar. Buenísimo. En tu opinión, de implementarse este proyecto, ¿qué se podría esperar como resultados positivos y qué se podría prever como impactos negativos? El resultado positivo sería de que generaría una gran fuente de trabajo. Como te digo, de una población ahorita, sumando todos los municipios, no llegamos ya a 20.000 habitantes en toda esa regióncita. Esto puede llegar a más de 100.000 habitantes, generaría mucha expectativa de mano de obra directa o indirecta. Generaría el desarrollo, el crecimiento, la mejora de infraestructura de esta población, que muchas de ellas no tienen ni alcantarillado, no tienen ni un buen servicio de agua potable todavía, ¿no? Entonces, por ese lado. Pero por el otro lado, justamente en esos territorios no están tan aptos para crecimiento así de medida. Entonces, el problema es que no hay un plan así que maneje de manera integral el desarrollo. Solamente planes directores parciales que han hecho el gobierno quiso hacer, pero de muy poco alcance, ¿no? El nivel de clima muy bajo prácticamente. Entonces, si no se norma, no se dice, y se puede, acá no se puede, y se genera un proceso de crecimiento, de desarrollo urbano sustentable, no sería, digamos, muy bueno para el ecosistema, ¿no? Hay problemas de abastecimiento de agua, si una región que tiene mucha agua superficial, pero porque ser parte territorial termina el escudo brasilero, una región de grandes rocas que están en el nivel del subsuelo, es difícil perforar y sacar agua de buena calidad. Entonces habría que captar agua de la parte alta de los cerros, canalizar, una serie de obras, y justamente eso que falta hacer un gran macroplan para todo eso. Lo positivo sería, digamos, desarrollo, pues, trabajo de la población, mejora de esos pueblos. Negativo sería los impactos ambientales que podrían generarse por la falta de planificación integral. Clarísimo. Siguiente pregunta. En tu opinión, ¿quién es o podrían llegar a ser los principales beneficiarios de este proyecto y los actores negativamente afectados? Los beneficiarios serían los pobladores de los pueblos particulares, los pueblos de Cama. Ellos serían los que más se benefician, los pobladores locales, tanto en sus distintas clases sociales, tanto, digamos, clase media alta, o inclusive hasta las comunidades campesinas, los pueblos originarios, que hay zonas de mayoreo y algunas otras que, bueno, ellos podrían generarse de beneficios porque esto también crearía turismo por otro lado, turismo económico, comercio, etc. Pero también yo creo que esos pobladores, si no se planifican, luego sería como un boomerang para ellos. Este proyecto presenta lecciones que podamos aprender de vuelta, tanto positivas como negativas, y de vuelta tanto en el espacio proyectual, espacial, como en la gestión objetiva. ¿Qué te parece que se puede rescatar de esta dinámica del proyecto que nos relatamos? Una de las que se puede rescatar es que todavía la planificación está bien hecha en ese lugar, porque atrás que hubo la digital entró y empezó un proceso inmobiliario, yo mismo fui testigo, digamos, porque estaba trabajando en esos lugares, en cómo empezaron a meter, como se dice, pusieron acá calle recta la planificación de tableros, solamente hacer recta aquí crece la ciudad, yo tengo interés en el cambio, que da ferrovías por ahí, quizás pasaría por los hoteles, como se dice,
Sí. Sin también dejar de lado justamente lo que decimos, que si nosotros empezamos a generar problemas aguas arriba, todo ese problema bajaría siempre en el tema de contaminación del río, de la flora, de la fauna piscícola. Buenísimo, Dato. ¿Hay alguna otra reflexión o dato o pensamiento que quieras compartir sobre este proyecto? El gran, digamos, pero gran, no sé, problema de este gran proyecto de desarrollo que es necesario para el país es que está justamente inserto entre una serie de áreas protegidas alrededor de la norte, tenemos y de San Matías, tenemos abajo y a la derecha tenemos el Pantanal. Entonces es el gran desafío. Si generamos un proceso de desarrollo netamente que venga dinero, pero después ya arreglaremos lo mientras la gente piensa en los políticos, o vamos buscándole alternativas de controlar un poco, incluso pensar hasta en un proceso de desarrollo urbano, ¿por qué pensar en meterse horizontalmente si no hay mucho territorio apto para eso alrededor de los pueblos, que son ecosistemas frágiles que nos rodean? Quizás hay formas de urbanismo más vertical, y no es tan lejos de la realidad, porque si bien naturalmente en estos pueblos nosotros mismos no estamos muy acostumbrados a la ciudad vertical, pero al frente o ves ya lo de lleno de edificios. Pensemos en densificar un poco, impactar los principios de la ciudad sustentable con la ciudad densa y compacta. Eso sería un poco la reflexión. Buenísimo, Dato. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por los datos, por la opinión y las reflexiones que compartiste con nosotros. Quiero decirte que siempre para nosotros una alegría y compartir con profesionales de la región ayuda mucho a superar una conexión atávica, así, o sea, nos conocemos muy poco, es algo que tenemos que trabajar muchísimo y creo que el proyecto que nos comentaste y compartiste hoy es profundamente interesante y levanta cuestiones que son relevantes para nuestro proyecto. Así que muchas gracias por tu tiempo y nada.